Gracias a ti, Giacomo, gracias a Maite y buenos días a todas y todos. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí en SPC. Estoy muy contento de volver después de mucho tiempo en un sitio maravilloso donde llegué a conocer a muchos amigos y amigas. Y entonces me da una gran ilusión y nunca olvidaré lo mucho que me enriqueció esta experiencia, en particular del programa de Tegersi de Pelayo. Así que gracias a la directora, a la subdirectora y a los subdirectores en general, al equipo y a Giacomo y a mi amigo Giacomo por esta oportunidad. Esta ponencia es un poco, digamos, un puente, digamos, ideal entre los temas que he tratado en el pasado reciente y especialmente en un libro que he sacado con Cambridge University Press hace 3 años y los temas que estoy estudiando ahora, estoy haciendo un libro conectado a estos temas con un joven y brillante colega español, Pablo de Castillo Ortiz. Y he preparado unas diapositivas a ver si funcionan, como voy para, ¿a dónde vino? Para, muy bien. A ver si funcionan. Te pensé que, bueno, perfecto. Te pensé que te podían ser útiles para te facilitar la presentación. Hoy les ofrezco, a ver, la otra, donde se hace, de por ahí. Perfecto, a ver si funciona. Yo siempre te fracaso. Muy bien. Hoy te les ofrezco la perspectiva de un constitucionalista, ¿no? En un campo abundantemente no explorado por los politólogos, por los historiadores y los sociólogos. Entonces, la primera pregunta, ¿no? Que uno te podría hacer es ¿por qué? ¿Qué valor puede aportar, ¿no? El derecho constitucional a ese debate? Y creo que hay dos razones, te puede explicar, ¿no? El valor añadido del derecho constitucional a esta literatura comparada. Primero, a menudo en esta literatura politológica sobre los populismos, las constituciones se consideran como codificaciones de, digamos, dinámicas políticas, ¿no? Claro, las constituciones bien pueden ser esto, pero en teoría deberían ser algo diferente, algo más, no deberían ser un conjunto de normas que se imponen a los actores y a los procesos políticos. Aquí tengo un PowerPoint un poco anárquico porque se va No, a ver, ah, ¿por qué ha cambiado la? No, te va, digamos, lo hace solo. Entonces, creo que es necesario subrayar, ¿no?, el carácter normativo del constitucionalismo, que a menudo se infravalora en esta literatura, sobre todo porque el constitucionalismo tiene como misión la de configurar, ¿no?, la forma del poder, como habría dicho el profesor Llorente. En segundo lugar, esta literatura politológica que infravalora también, ¿no?, el papel que el diseño constitucional, ¿no?, el constitutional design, como lo ha llamado Tom Gisborne, puede desempeñar en reducir, digamos, el riesgo, ¿no?, de una torsión autoritaria de los populismos. Yo creo que el populismo es, como lo ha dicho Margaret Canavan, la sombra de la democracia. Entonces, yo no creo que el populismo sea, digamos, la causa o la única causa, ¿no?, de la crisis de la democracia y del constitucionalismo liberal. Creo que es una manifestación de una crisis más amplia. Creo que el populismo puede, digamos, tener puede crear una torsión autoritaria. Ya esto es posible, pero no es siempre, no es siempre así. Es decir, hay populismos que no necesariamente se presentan como autoritarios.
En este sentido, pero creo que las constituciones deberían entenderse, como ha dicho Adrián Vermeulen, como, como dispositivos de, digamos, gestión del riesgo político, de como un risk management device que puede ayudar a evitar, ¿no?, el riesgo de una torsión autoritaria, de eso sí. Creo que estas dos razones no explican bien la aportación que los constitucionalistas pueden dar a este debate. Siempre me gusta recordar que en el año 2016 Luigi Te Corrías, en un importante artículo publicado en la European Anti-Constitutional Law Review, se quejaba de la falta de interés de los constitucionalistas y de los teóricos de la constitución por el populismo. Mucho ha cambiado, en el sentido que en los últimos años han proliferado, ¿no?, artículos y libros sobre este tema. A ver si consigo cambiar la diapositiva. Siempre al contrario. Además, si esta te puede ser una tercera razón, ¿no?, a favor de la intervención de los constitucionalistas en este debate, el populismo tiene que ver con los grandes temas de la teoría constitucional. La supuesta neutralidad de las constituciones. ¿Pueden las constituciones ser neutrales? Esta es una pregunta, digamos, bastante importante y gorda, ¿no? O el tema de la relación entre democracia directa y representativa, o el tema de los límites del poder de reforma constitucional. Entonces, ahora puedo explicar, puedo presentar mi perspectiva de investigación. En mi opinión, existen tensiones entre populismo y constitucionalismo, pero también es cierto que los populistas en el poder no se limitan a atacar frontalmente a las constituciones. Esto es lo que hace Donald Trump, es lo que hizo Silvio Berlusconi en Italia, pero más a menudo creo que los populistas intentan instrumentalizar las constituciones. Y por eso los colegas que estudian el fenómeno del populismo a través del tema de las enmiendas constitucionales e inconstitucionales, los unconstitutional, constitutional amendments, en mi opinión corren el riesgo de captar solo un aspecto del problema, solo, digamos, la punta, ¿no?, del iceberg, porque hay mucho más. Y en este sentido, a mí me interesa especialmente estudiar cómo los populistas en el poder utilizan las categorías de la teoría constitucional y las herramientas del derecho constitucional. Entonces, cómo abordan los populistas las constituciones. Y para responder a esta pregunta, he utilizado en mis trabajos dos conceptos que se corresponden, digamos, a dos estrategias normalmente empleadas por los populistas: el mimetismo y el parasitismo. El parasitismo no es un concepto nuevo en el campo de los estudios sobre el populismo. Benjamin Arditi, con referencia a sus estudios sobre México, Nadia Urbinati, Theo Fournier han utilizado esta analogía, ¿no?, del parásito, ¿no?, para describir cómo el populismo puede afectar a los equilibrios de la democracia constitucional desde dentro, reduciendo la democracia a la mera regla de la mayoría y utilizando la mayoría como una carta ganadora que debe prevalecer siempre y a toda costa sobre los pilares de la democracia constitucional, o sea, el Estado de Derecho y la protección de las minorías. El mimetismo, en cambio, aquí se refiere a cómo los líderes populistas tratan de presentarse como coherentes y compatibles con el lenguaje del constitucionalismo. O dicho de otra manera, cómo los populistas se esconden detrás de las palabras de la
Constitución para legitimar sus pretensiones, sus reivindicaciones. Y voy a ofrecer algunos ejemplos en un par de minutos. Antes, sin embargo, es necesario, digamos, aclarar algo metodológico, en el sentido que al estudiar de este tema hay que recordar que no existe una única forma de populismo o de constitucionalismo, sino varios populismos y constitucionalismos, y que la respuesta a la pregunta sobre la relación entre estos dos conceptos depende mucho del contexto que tomamos en cuenta. Esto explica por qué hay diferentes opiniones sobre la relación entre estos conceptos. Aquí te pueden encontrar, ¿no?, un mapa de la literatura. Yo he identificado por lo menos tres grupos de autores que no conciben esta relación de manera diferente. Entonces, en mis estudios, yo que me centré sobre todo en las experiencias de la Europa continental, aunque más recientemente escribí un artículo sobre América Latina con David Mier, que ha sido publicado en el International Journal of Constitutional Law. ¿Por qué? Porque la Europa continental es muy peculiar, ¿no? Porque aquí se ha desarrollado, digamos, una forma histórica particular de constitucionalismo, un constitucionalismo forjado por la memoria del mal y por el intento de evitar el retorno al totalitarismo. Entonces, un constitucionalismo que ha amplificado, digamos, sus rasgos contra mayoritarios, concibiendo las constituciones como documentos jurídicos rígidos, garantizados por un control de constitucionalidad de la ley, que prescriben la necesidad de supermayorías, ¿no?, para la enmienda constitucional, que incluyen cláusulas de eternidad, o sea, cláusulas que sustraen ámbitos materiales al poder de revisión constitucional. Italia y Alemania son dos ejemplos de constitucionalismo posttotalitario. Entonces, yo creo que me centraré en esta ponencia principalmente en casos, en casos europeos, pero estoy encantado de recibir preguntas también sobre otros contextos. El populismo se caracteriza por una ambigüedad constitutiva, y para describir, ¿no?, esta dificultad en sus trabajos, Berlín habló de un complejo de Cenicienta, ¿no? En mis escritos, en cambio de tratar de definir del populismo, he tratado de identificarlo a posteriori, centrándome en tres elementos principales, o sea, la política de la identidad, la política de la inmediatez, the politics of immediacy, como la llamó Luigi de Corrías, y el mayoritarismo radical o extremo. Con referencia al mayoritarismo radical o extremo, digamos que los populistas conciben las constituciones como straight jackets, como camisas de fuerza, ¿no? Y ellos sufren mucho, ¿no?, el carácter contra mayoritario del constitucionalismo. Para los populistas, las constituciones se reducen a un conjunto de límites, a algo que pone obstáculos, ¿no?, en la realización de la verdadera democracia. Para ellos, el constitucionalismo es un dispositivo de despoliticización. Y eso es. Y para ellos, de hecho, existe una falsa dicotomía, que es la dicotomía entre la democracia y el constitucionalismo. Para ellos, a la luz de este carácter hiper o super mayoritario, el constitucionalismo es algo antidemocrático. Y en esto hay una tensión clara y particular con el constitucionalismo europeo posttotalitario, ¿no?, que se ha enriquecido, ¿no?, con instrumentos contra mayoritarios. Aquí, pero me gustaría dar un ejemplo de mayoritarismo radical, y esto me permite devolver
a la distinción entre mimetismo y parasitismo. Aquí pueden encontrar un pasaje de un discurso del antiguo primer ministro italiano Giuseppe Conte, que es un profesor de Derecho, en las Naciones Unidas, ese era el año 2018, él dijo, cuando algunos nos acusan de soberanismo o populismo, siempre me gusta señalar que el artículo 1 de la Constitución italiana cita la soberanía y el pueblo. Ahora, aquí se puede ver, en mi opinión, el intento de los populistas de encontrar una lectura coherente con el texto de la Constitución italiana, estirando al mismo tiempo algunos de sus conceptos clave y sobre todo instrumentalizando la Constitución. De hecho, a referirse al artículo 1 de la Constitución italiana, los populistas tienden a mencionar solo una parte de la previsión pertinente, digamos, ¿no? Y esto hay aquí un enfoque cherry picking, ¿no? Selectivo, digamos, la parte que reconoce el principio de soberanía popular, porque para encontrar una confirmación de su interpretación mayoritaria o radicalmente mayoritaria de la Carta Fundamental. Al hacerlo, los populistas omiten tácticamente, entonces a propósito, que el mismo artículo 1 de la Constitución italiana aclara inmediatamente que la soberanía popular debe entenderse como limitada por la propia Constitución, ya que la norma dice que la soberanía pertenece al pueblo y es ejercida por el pueblo en las formas y dentro de los límites de la Constitución. Esta forma de proceder de los populistas es, en mi opinión, muy reveladora de cómo ellos tratan de legitimarse, mimetismo, ¿no? Detrás de las palabras de la Constitución como fuerzas políticas coherentes con el constitucionalismo. Pero al mismo tiempo, al buscar esa vinculación literal con el texto constitucional, también avanzan una lectura alternativa de dos conceptos constitucionales mencionados en esta norma, pueblo y soberanía, excluyendo, o mejor dicho, omitiendo el discurso de los límites a la soberanía popular. Entonces, al hacerlo, los populistas provocan un vaciamiento, digamos, desde dentro, como un parásito, ¿no? De las democracias constitucionales, avanzando una verdadera contronarrativa constitucional que ofrece una manipulación y una distorsión de la función y del significado de la norma constitucional y alterando así el equilibrio entre los pilares de la democracia constitucional. Algo parecido pasa también con algunos de famosos discursos, ¿no? De Víctor Orbán, donde se avanzó una interpretación alternativa del concepto de democracia, desvinculando democracia y liberalismo, y entonces descontextualizando, ¿no? El significado del principio democrático. ¿Cómo atacan los populistas a la Constitución en este contexto? Lo hacen rehabilitando el concepto de poder constituyente. Y aquí podemos ver lo instrumental que es, digamos, su uso de estas categorías de la teoría constitucional. Esto confirma la importancia de la tradición de evolución francesa, ¿no? Como dijo Corrías en su artículo. En este contexto, el poder constituyente, ¿no? En esta contranarrativa constitucional de los populistas, se convierte en algo diferente, se convierte en un vehículo de resentimiento jurídico, en un instrumento utilizado para desafiar las limitaciones del constitucionalismo. Tradicionalmente, el poder constituyente, ¿no? Se concibe como de poder absoluto y sin cadenas. Esta visión en realidad se debe, creo, a Carl Schmitt. Y sabemos cuánto, sabemos, ¿no? El sabor, digamos, schmittiano, ¿no? Que tiene el populismo, porque Schmitt, de hecho, ha manipulado el concepto de poder
constituyente, que en Sieyès no estaba sin cadenas, porque en Sieyès había esta limitación externa al poder constituyente representada por el derecho natural. No, entonces, hoy, en cambio, nosotros cuando hablamos del poder constituyente, hablamos de un poder que puede operar de una manera, digamos, pura en un espacio vacío de normas, ¿no? Entonces, el populismo tiende a utilizar este concepto para favorecer su permanente movilización y para atacar la supremacía constitucional. Y esto te me lleva al concepto de resentimiento jurídico que he utilizado también en mi ponencia, ¿no? Y aquí cito un capítulo de Paul Blocker, que es un capítulo que ha escrito en un libro que he editado. Para Paul Blocker, el resentimiento jurídico es la actitud crítica, estoy citando a Paul Blocker, de los populistas hacia la comprensión liberal del derecho. Una actitud que incluye una evaluación crítica de la idea del derecho como algo apolítico y neutral. Esta actitud también lleva a los populistas a cuestionar la superioridad de la Constitución sobre la ley y a cuestionar también la distinción entre política constitucional y política ordinaria legislativa. Y aquí se vuelve a la supuesta dicotomía, ¿no? Entre el constitucionalismo y democracia, ¿no? Y esto es un verdadero mantra que los populistas a menudo utilizan. Y si ustedes me pidieran, digamos, que encontrara una referencia intelectual para esta dicotomía entre democracia y constitucionalismo, yo mencionaría los trabajos de Antonio Negri, empezando por su libro Insurgencies, que es un verdadero compendio de la teoría evolucionaria jacobina aplicada al derecho contemporáneo. Y sus ideas han sido recuperadas más recientemente por la teoría de Joel Color Ríos, que ha escrito este libro, Weak Constitutionalism, que en las palabras de Enio Arato cito a Arato, es el mejor intento de redimir una visión populista, ¿no?, del poder constituyente. En efecto, para los populistas, la única forma de constitucionalismo aceptable es un constitucionalismo débil, es decir, es un constitucionalismo que debería, ¿no?, abrirse a las pretensiones de una especie de poder constituyente permanente. Sin embargo, este concepto no se corresponde para nada con lo que tenemos, ¿no?, en mente al referirnos al constitucionalismo posttotalitario europeo. El segundo ingrediente del populismo que he utilizado en mis trabajos es la política de la identidad, que consiste, ¿no?, en presentar a la mayoría como una entidad monolítica y homogénea, y Kashmir, que como sabemos ha trabajado mucho sobre el concepto de homogeneidad constitucional, investida de superioridad moral en su oposición, ¿no?, a la élite, que a menudo se presenta como corrupta. Aquí se puede ver la actitud reduccionista del populismo y también la necesidad que los populistas, populistas tienen en buscar un enemigo, ¿no? Este enfoque dicotómico y la necesidad del enemigo ha llevado a Jan Werner Müller a hablar, a destacar del sabor schmittiano del populismo. Ahora, la política de la identidad se codifica a menudo en las constituciones. Te basta pensar de aquí en el artículo letra R, punto 4 de la Ley Fundamental húngara, según la cual la protección de la identidad constitucional y de la cultura cristiana de Hungría sería una obligación de todo órgano del Estado. Esta norma ha sido utilizada por el gobierno para discriminar entre los
ciudadanos que se adhieren a estos valores y las minorías religiosas y políticas. Otro ejemplo llamativo es el artículo 67 de la Constitución rusa, cuando dice que la Federación Rusa honra la memoria de los defensores de la patria, garantiza la protección de la verdad histórica, que esta norma ha sido utilizada por Putin, y hay un libro estupendo por Nicolas Vert sobre esto, para monopolizar el uso público de la historia. Y para cerrar, numerosos think tanks, ¿no?, que investigaban la historia de la transición tras la caída de la Unión Soviética. Entonces, estas normas son muy reveladoras de la progresiva militarización del derecho constitucional y de la constitucionalización de la imagen del enemigo, ¿no?, en estos contextos, en el sentido de que estos valores se constitucionalizan y se utilizan contra los que no forman parte del verdadero pueblo, ¿no?, según los populistas. Aquí se ven las semillas de un derecho público identitario, ¿no?, que hace un uso instrumental de los argumentos morales, históricos y religiosos de la tradición. Otro ejemplo útil relativo a la política de la identidad procede de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Hungría, ¿no?, que es un tribunal que ha sido capturado, ¿no?, por el gobierno Orbán. Hasta ahora hemos visto, ¿no?, cómo los populistas utilizan el enfoque mimético con referencia a las normas constitucionales nacionales, pero el mismo esquema se puede aplicar también a las normas de los tratados europeos, que han sido definidos, ¿no?, por el Tribunal de Luxemburgo como la Carta Constitucional, ¿no?, básica de la Unión Europea. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo los populistas han empleado el mimetismo y el parasitismo para justificar la violación de los valores del artículo 2 del Tratado sobre la Unión Europea y de los derechos fundamentales del artículo 6 del Tratado sobre la Unión Europea. En este caso del 2016, el Tribunal húngaro primero te partió citando el artículo 4.2 del Tratado Europeo, que emplea el concepto de identidad constitucional. En segundo lugar, utilizó el concepto de identidad constitucional, que es algo diferente del concepto de identidad nacional. Hay incluso interesantes escritos sobre este tema, asociando el concepto de identidad constitucional a la preservación de la soberanía, un término que no se utiliza en la letra del artículo 4.2. En tercer lugar, ha leído el concepto de identidad constitucional a la luz de su propia constitución, ofreciendo una lectura alternativa del concepto y de una norma que de todos modos pertenece, en teoría, por lo menos al jardín hermenéutico del Tribunal de Justicia. Entonces, al hacerlo, el Tribunal de Constitución húngaro ignoró por completo el hecho que el artículo 4, que hace deferencia en su segundo párrafo a la identidad nacional, no puede leerse de una manera descontextualizada y desconectada. Es decir, no hay aquí ninguna deferencia al párrafo 3 que habla del principio de cooperación leal y que habría hecho imposible una lectura, una interpretación como esta, ¿no? Utilizar del 4.2 para justificar violaciones evidentes de los valores de la Unión Europea. Entonces, esto muestra, digamos, cuán instrumental y selectiva es la interpretación populista de estas normas. Por último, el último ingrediente, digamos, del populismo es la política de la inmediatez, que se refiere a un tipo de política que rechaza, ¿no?, la idea de mediación y que cuestiona
claramente la función de las instituciones representativas. Esto explica, ¿no? El retorno del principio del mandato imperativo. Esto explica, ¿no? La obsesión de los movimientos populistas por el referéndum, por ejemplo. Y esto explica también no, el ataque, ¿no? a la democracia representativa y a los parlamentos, claramente. Entonces, esto te me lleva a la última parte de mi ponencia, donde te me gustaría decir algo sobre lo que el derecho de comparado puede hacer para cuestionar de esta contranarrativa populista de la Constitución. Primero, el derecho de comparado nos confirma que la democracia es algo más que la simple regla de la mayoría, de como digo, entre otros aquí, ¿no? El tribunal canadiense, ¿no? En el conocido dictamen sobre el Quebec. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho constitucional es tan escéptico hacia el concepto de mayoría? Porque la mayoría es un concepto político, es un concepto artificial, no es solo un concepto numérico, es decir, que las mayorías pueden construirse a través de decisiones políticas y jurídicas como la extensión del derecho de voto o la privación del mismo. Esto explica por qué, como dijo mi maestra Alessandra Pizzorusso, en una democracia también hay cosas que no se deciden por mayoría. Luego hay otros puntos, ¿no? que ha planteado del Tribunal Canadiense que son muy interesantes y que cuestionan, ¿no? la idea de una dicotomía entre constitucionalismo y democracia. Pero me voy a la última, a las últimas dos diapositivas. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el diseño constitucional puede ayudar, no resolver por sí mismo, pero ayudar sí a minimizar, ¿no? el riesgo de una torsión autoritaria de los populismos. Evidentemente no estoy diciendo que la única forma de hacer frente al populismo sea la de defender el status quo, porque esta sería una estrategia equivocada, y en esto estoy de acuerdo con Arato, ¿no? que lo dijo con Jim Cohen en este libro maravilloso. Además, el caso turco y el caso húngaro lo, digamos, demuestran. Pensar en confiar únicamente en los tribunales y en su función contra mayoritaria para luchar el populismo es, en mi opinión, abocarse al fracaso. Es decir, que el derecho constitucional por sí solo no puede ganar esta batalla, ¿no? sin el soporte de la sociedad civil. Sin embargo, el derecho constitucional puede ayudar. ¿Y por qué? Porque el diseño constitucional, del constitutional design, cómo se escriben las constituciones, puede ser muy importante, y lo enseña el caso de Hungría, que es un contexto que, no que tiene una ley fundamental caracterizada por la ausencia de cláusulas de eternidad, es decir, donde se puede reformar toda la Constitución, donde no hay un parlamento bicameral, donde hay solo una cámara, donde no hay una estructura regional o federal. Es decir, todo esto implica la pérdida, digamos, de algo en términos de checks and balances, ¿no? Sea a nivel horizontal de forma de gobierno, porque falta una cámara, sea a nivel, digamos, de vertical. Y no estoy diciendo que el ascenso de Orbán se deba, digamos, únicamente a esas razones, pero en mi opinión una constitución bien redactada, digamos, puede ayudar a reducir el riesgo. ¿Cómo? En primer lugar,
garantizando a los tribunales contra el riesgo de court packing. Y en ese sentido, los informes y las opiniones de la Comisión de Venecia son muy importantes, ¿no? También construyendo un sistema de constitucional abierto, donde la apertura constitucional, como la ha llamada, como la llama Alexei Sarnais, ¿no? En su maravilloso libro sobre el artículo 10.2, permite que el derecho internacional y el derecho supranacional desempeñen, digamos, el papel de un nivel adicional de legalidad, de un nivel adicional de control en caso de que los gobiernos nacionales traicionen sus constitución. Además, el derecho de comparado constitucional puede también ayudar a mejorar el estado de nuestra democracia. ¿Cómo? Yo diría que, por ejemplo, racionalizando los instrumentos de democracia directa y participativa. Y les voy a dar un ejemplo, el ejemplo del referéndum, que es un instrumento noble, ¿no? Pero también arriesgado, porque es un instrumento un poco primitivo, no un poco binario, ¿no? Sino, el derecho de comparado en ese sentido ofrece ejemplos importantes, por ejemplo, los así llamados multistage referéndum. Entonces, los referéndum organizados en dos o más etapas, en dos o más rondas de votación, como el referéndum sobre la bandera en Nueva Zelanda, o los referéndum repetidos sobre cuestiones sensibles e identitarias, como el referéndum sobre la independencia en Nueva Caledonia, ¿no? El derecho de comparar, además, nos dice de una manera clara que el resultado de un referéndum debe canalizarse siempre a través de los cauces del procedimiento parlamentario, evitando utilizar el referéndum contra el Parlamento, lo que en cambio ha pasado, ¿no? En el Reino Unido con Brexit, evitando entonces de convertir el referéndum en el único elemento del procedimiento. Son solo unos ejemplos, te podría dar otros, pero me gustaría ahora escuchar los comentarios y abrir el debate. Muchísimas gracias por su atención.